Música en 35 milímetros es el espacio para conocer un poco más sobre las bandas sonoras, los compositores, la música en los géneros cinematográficos, las tendencias y las famosas sagas en el cine. Música en 35 milímetros. Jorge Hernán Echeverry, Hugo Moya y Pedro Mendoza se reúnen para conversar sobre la música en el cine. Bienvenidos, esto es Música en 35 milímetros. Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Música en 35 milímetros. Hoy, como cada semana, con un programa muy especial y en el cual hoy creo que vamos a disfrutar, Hugo y yo, pues particularmente nosotros dos, de uno de los compositores más importantes y para nosotros favoritos, es nuestro compositor favorito, y queremos empezar haciendo un especial. Pero antes de arrancar con él, quiero darle un saludo muy especial a Hugo Moya en Santiago de Chile. Bienvenido, Hugo, nuevamente. Hola Jorge, hola Pedro, pero hoy día saludamos a Jorge porque está de cumpleaños. Miren el día que vino a nacer, el día de Halloween, así que yo creo que después del programa tienes las celebraciones. Editando el programa, Hugo. Bueno, pero lo puedes hacer mañana. No, sí, ya tuvimos hoy un día muy interesante, con muchos festejos, celebraciones, llamadas, mensajes, y es importante que la gente lo vaya recordando a uno, que en fechas como tan importantes esté uno como presente en ese tipo de acciones. Démosle un ¿Ustedes saludo no también tienen feriado mañana? No, lo trasladaron para el sábado, para el lunes. Ya, porque mañana acá es feriado religioso. Aquí, exacto, el Día de los No Muertos, el Día de los Sí, Muertos, ¿cierto? Exacto. exactamente. Pedro, en Lima, Perú, un abrazo también, un saludo muy especial. Pedro, Sí. Ahora, Ahora sí, ahora sí, Pedro. pero yo no los escucho. ¿Me ya no, escuchan? ¿Me escuchan? sí señor, lo escuchamos perfectamente. Ya. No, digo que, no, feliz cumpleaños Jorge, sí, sí, te saludé, y bien hicimos la conexión, todo, y bueno, aquí también esperando Halloween hoy día más tarde, mañana es el día de todos los santos de feriado, y bueno, pues aquí listo para escuchar a los compositores, los que les gustan más a ustedes dos. Sí, es una oportunidad, muchachos, para que ustedes puedan descansar, y puedan, lógicamente, hacer como sus tareas y sus cosas. Nuestro compositor invitado en Música en 35 milímetros. Hoy vamos a hablar, este es yo creo que nos da para dos programas, Hugo. Vamos a hablar de John Barry, que para los dos es nuestro compositor preferido en muchos aspectos. Y tuvimos la oportunidad antes de que estuviéramos en este espacio, porque ahora tenemos la oportunidad de estar con Telemedellín Radio. Le recordamos todos los lunes a partir de las 8 de la noche y los miércoles a partir de las 4 de la tarde en una emisión nueva y distinta, la posibilidad de que nos escuchen y puedan compartir con nosotros. Entonces tenemos una audiencia nueva, un público nuevo. Y el año pasado tuvimos la oportunidad de hacer un especial bastante grande sobre John Barry. Hoy vamos a hacer una recopilación de ese especial de 4 programas. Yo creo que lo vamos a pasar a 2. Y eso nos da pues como la oportunidad de seguir disfrutando de uno de los compositores británicos más talentosos en toda la historia del mundo del cine, Hugo. Sí, bueno, el programa ese largo que hicimos fue hace, creo que fue hace 2 años, no Dos hace un año. años, sí. Sí. Em, Sería, o sea, mejor hagamos una declaración previa y digamos que no vamos a ser objetivos en esta pasada, vamos a ser muy subjetivos. John Barry es probablemente, junto con George Martin, en el mundo de la música, no de los artistas populares, aunque George Martin también. Deben ser de los músicos más reconocidos de la música inglesa o británica del siglo XX y parte del Recor- XXI. Recordemos que George Martin fue un productor muy famoso, también compuso algunas
obras para cine, pero se reconoce mucho más por su acompañamiento al talento de uno de los grupos más importantes en toda la historia de la música rock, que es los Beatles. Sí, y además fue productor musical de otros grandes como Elton John y varios otros que en este momento no me recuerdo, pero por ahí lo tenemos anotado. Entonces, pero yo creo que a nivel de la música del cine, John Barry es el símbolo, el ícono británico para la historia. Sin desconocer que hay otros que son bastante reconocidos, como Patrick Doyle y John Scott, Ron Goodwin, John Addison, pero creo que la trascendencia de Barry es mayor que la de ellos. Por lo tanto, y además tener que decir que John Barry tenía un estilo para componer que yo definiría, creo que la palabra que mejor lo define es la belleza. ¿Mm? Porque a diferencia de otros compositores, John Barry era capaz de hacer una bella música que funcionaba muy bien en las películas, pero además era muy bella de escuchar aisladamente. Incluso a veces se disfrutaba más escuchándola aisladamente que en la película. ¿Mm? Entonces, realmente, para mí por lo menos, escuchar a John Barry es una delicia. Cuando tú nos mandaste los videos que preparaste, eh, la parte audiovisual, porque voy a reconocer el mérito que yo hice la muestra, pero tú le pusiste la imagen, yo te confieso que me pasó algo que no me había pasado nunca, que cuando vi los videos me conmoví, me conmoví, realmente me conmoví. O sea, fue tanto que lo he visto varias veces. O sea que Entonces, vas a disfrutar más el programa hoy. quizá ahora ya no tanto porque ya lo he visto varias veces, pero, pero que conmueve, conmueve. ¿Mm? Entonces, y ha pasado también que en esa búsqueda incesante de música de John Barry, a veces he ido de la música a la película. Y este fin de semana, gracias a un descubrimiento maravilloso que hizo Jorge Echeverry, pude ver por fin la película de la música que a mí más me gusta de John Barry. Sin embargo, debo reconocer que en la película la música no se disfruta tanto como escucharla aparte, separadamente. ¿Ya? La película igual está buena y es una delicia, y es muy británica además, pero la música no se disfruta tanto como escucharla por separado. Y además, también vi otra que no había visto nunca, que era Mary, Reina de Escocia, con Eh, una bellísima y joven Vanessa en el mismo Redgrave. portal, ¿cierto? No, la vi en el F Movies. ANF muy sí. Y con Glenda Jackson y con Timothy Dalton, muy joven, y con Trevor Howard también, y un elenco importante, muchos actores, renombrados actores británicos. Y lo mismo, una música que conmueve y te enternece escuchándola aisladamente, en la película como que se pierde un poquito. Pero bueno, más allá de todos estos comentarios, decir que John Barry debe ser el compositor más relevante cinematográfico, más relevante del cine británico. Murió el año 2011, sus últimos años fueron bastante complicados, estuvo muy enfermo, producto de un problema al esófago que tuvo a fines de los 80 y que lo tuvo durante 90 y 2000, siempre muy debilitado de salud. Y también no va a ser parte de este programa, pero quizás para la mayoría de la gente, John Barry es identificado por la música de James Bond. Y es bastante obvio porque de las primeras 15 películas de James Bond, o de los primeros 25 años, él compuso 11, pero estuvo involucrado en 12, ¿ya? Y hay una Ujú. gran controversia, que no la vamos a traer tampoco a colación hoy día, respecto a quién realmente compuso el tema James Bond. La justicia británica ya dijo que fue Monty Norman. Los fans defienden a John Barry. Y por último, el mismo Monty Norman dijo, bueno, ya, yo compuse el tema, pero John Barry le dio el sonido definitivo. ¿Ok? Así Ahora, es. tenía dos estilos. Habían dos mundos, porque la música de Bond no conversaba mucho con la música que Barry componía para otro cine. A mí personalmente me gusta mucho más el del otro cine. ¿Mm? Y creo que hay una sola película de Bond
donde él juntó estos dos mundos, que fue Moonraker, donde ahí sí que el John Barry no Bond sonó en una película de Bond. ¿Ya? Algún día vamos a hacer un especial de John Barry para James Bond, o sea, lo tenemos, algún día eh, lo vamos a presentar en esta nueva emisora, pero lo de hoy es el John Barry que no estuvo en James Bond y que para mí por lo menos es más disfrutable. Es menos Bueno, efectista, hay menos acción, hay menos percusión, pero hay una belleza el de la romántico, música. No, yo no hablaría de romanticismo porque sería melódico. ser demasiado, para mí, sería muy acotarlo o circunscribirlo a algo muy pequeño. No, es mucho más que eso, en mi opinión. ¿Ya? Ujú. Obviamente que tenemos músicas románticas que son maravillosas, pero hay otras que no son románticas y que son igualmente conmovedoras. Así que yo creo que estamos enfrente de algo que va a ser muy bello. Y claramente, y debo decirlo, ya que se me va la objetividad, los videos que preparó Jorge para este programa son los mejores videos que ha preparado en todos los programas desde que existe este espacio. Muchas gracias, hombre Hugo. Recordemos que Barry nació un 3 de noviembre, es decir, esta misma semanita se cumpliría el natalicio de John Barry. Nació en el año de 1933 y falleció, como lo dijo Hugo, el 30 de enero del año 2011. Ganó 5 premios de la Academia, se le concedió la Orden del Imperio Británico. Sin lugar a dudas, el jazz influyó mucho en sus primeras composiciones y se refleja también en la música que interpretó en sus inicios al conformar un grupo llamado The John Barry Seven, que de alguna manera le permitió y catapultarlo al cine en sus momentos. Su estilo inicialmente, y lo trabajó durante mucho tiempo con instrumentos de viento, temas de metal, cuerdas exóticas y que de alguna manera fue un músico innovador en su estilo y en sus características y fue uno de los primeros compositores en utilizar sintetizadores para una partitura para el cine. Estamos hablando de Al Servicio Secreto de Su Majestad, que fue la séptima película de James Bond en el año de fue la quinta, la sexta película en el año de 1969. En el año de 1998 estuvo en el Salón de la Fama de los Compositores, fue incluido. De 7 candidaturas a los Oscars, solamente obtuvo 5, de las cuales vamos a hablar de esas bandas sonoras acá. Nacido Libre en el 66, ahí ganó 2 premios en esas categorías, como Mejor Banda Sonora y como Mejor Canción. Premio Oscar en El León de Invierno, en África Mía en el 85 y en Danza con Lobos 1990, que para muchos es la mejor composición de John Barry en toda su historia. Murió de un ataque al corazón el 30 de enero del 2011 a la edad de 77 años y entendíamos que todavía era una persona que podía dar como mucho más. Como dijo Hugo, sufrió una ruptura de esófago en 1988 y eso le dejó expuesta a una neumonía y tuvo una época muy sombría y muy enfermosa donde él se aleja lógicamente de la composición y volvió lógicamente después con un éxito acostumbrado, regresó unos años después y compuso Danza con Lobos en el año de 1990 y después Chaplin, que también estuvo nominado en el 92 para una estatuilla. Eh, Al final de su vida dijo que las películas de los últimos tiempos no merecían su música y por ello dejó de componer nuevas bandas sonoras. Entonces, antes de arrancar, muchachos, yo quiero darle también la palabra a Pedro, porque Pedro va a ser la voz objetiva hoy del programa y eso nos parece muy interesante porque de alguna manera nos hará también cuestionar algunas cosas. Pedro, adelante. No, ni tan subjetiva porque a mí sí me gusta también John Barry, ¿no? No tanto como a ustedes, pero sí, sí lo he escuchado, tengo discos ahí de John Barry que me han gustado sus bandas sonoras tan poéticas, como dijo Hugo, que se disfrutan más sin relacionarse con la película, ¿no? Ya lo de James Bond es otro tipo de música también, sobre todo ahí el conflicto que hubo, ¿no? Para saber quién compuso el tema de James Bond, ¿no? Pero yo creo que más que todo es John Barry con su orquesta, ¿no? Y
la interpretación, ¿no? Ya se volvió más suyo. Pero sí, de las bandas sonoras son, como digo, bastante poéticas. El tema, sobre todo, que se escucha ahí una repetición dos veces siempre el tema. Se escucha en Danza con Lobos, en Robin y Maria, ¿no? Pide el tiempo que vuelva. O sea, es una característica y es su estilo, ¿no? Que ya nosotros lo disfrutamos. Aunque me hubiera gustado más escuchar más películas de ciencia ficción, aparte del Abismo Negro, que también me gusta, Tuvo pero tres, sí, realmente. Participó en realmente tres. sí, pero la más conocida era el Abismo Negro. Me hubiera gustado que hubiera más, pero bueno, ya será para otros compositores. Bueno, nos escribe Sergio Andrés Acevedo Lián desde Bogotá y dice que la banda sonora de John Barry más hermosa es África Mía. Y creo que con él estamos de acuerdo que es una de las más hermosas. Muchachos, ¿les parece? Yo les coloco el primer video que tenemos. Vamos a ir casi en orden cronológico. Y una vez terminado el video, empezamos a hablar de cada una de las bandas sonoras y de las películas de las cuales vamos a analizar. ¿Les parece? Jorge, una sola aclaración. Sí, señor. Explicarle a la gente, a nuestros amigos, que hoy día este programa alguna vez lo hicimos años anteriores, un par de años antes, y fue muchísimo más extenso. Y esto que ya es largo es el resumen Del del resumen. resumen. Así que esto podría haber sido muchísimo más extenso, pero bueno, considerando las nuevas condiciones, decidimos hacerlo más cortito. Ujú. Bueno, entonces arranquemos con el primer video y con la primera música para que ustedes disfruten el trabajo de John Barry, estos primeros en la década del 60. Estás escuchando Música en 35 milímetros, la cara online del séptimo arte. Inicialmente arrancamos con estas cuatro primeras películas. La última, que es Nacido Libre, es donde realmente se da a conocer a nivel internacional, porque obtuvo dos premios Oscar, como lo habíamos enunciado, que es Mejor Banda Sonora y Mejor Canción. Pero arranquemos entonces, Hugo, con el análisis. Mira, yo dije algo al principio que lo sostengo, pero con algún matiz. El estilo ese estilo melódico, bello, armónico, de Barry, yo diría que su primera gran muestra la tuvo justamente en la última, en Nacida Libre, en Born Free, que ganó Oscar por mejor banda sonora y por mejor canción, que la hizo famosa Matt Monro, que había cantado el 63 la canción de Rusia con Amor, la primera canción de James Bond, canción, digamos, cantada. ¿Mm? Y digamos que las primeras tres quizás se mezclaban también con el estilo Barry de los 60. ¿Ya? Pero yo diría Ujú. que a partir de Nacida Libre, como que se produce esta separación de líneas, el mundo Bond y el mundo no Bond, y en esta película queda perfectamente marcada. Obviamente que las películas, el lenguaje de los 60 a mí personalmente me encanta. O sea, yo cada vez que veo una película de los años 60 me fascina, porque me gusta, me cautiva la época, el momento, la época histórica, las modas, la forma, el tipo de vida, Hasta los encuentro que estilos era una musicales. época que se vivía mucho mejor que hoy, Ujú. con menos tecnología, pero el hombre era más libre, creo, era más feliz, disfrutaba más la vida, quizás. ¿Ya? Y eso queda muy reflejado en cualquier película que tú ves de los años 60. Bueno, Entonces, sí. es una opinión, pero bueno, es lo que la impresión que tengo.
Y volviendo al tema de John Barry, creo que, bueno, ahí estamos conociendo sus primeros estilos y a partir de ahora ya la cosa se va por un camino más o menos parejito en términos de formas y de interpretaciones, pero era interesante conocer esta primera época porque hizo varias películas hasta el año 66 más o menos, en que el estilo era un poquito menos melódico, era también más efectivo, con harta percusión, hartas trompetas, harto metal, y ahora ya entra derechamente a otro estilo. Listo. Recordemos entonces que el primer video que vimos, la primera música que escuchamos, hace parte de la película Zulu, que fue del año de 1964, que fue dirigida por Cy Enfield y donde Michael Caine obtiene su primer papel como principal. Aquí hay unos elementos que creo que son importantes, muchachos, para destacar, y es que John Barry proporciona una partitura muy ejemplar con un tema muy fuerte, poderoso, con metales muy brillantes y con una poderosa percusión que marcan un inicio de una tendencia interesante. La película más o menos es de 138 minutos y solamente se conocen 20 minutos de música original, que de alguna manera es parte de lo que conocimos y que fue seleccionada y hábilmente compuesta. Para el álbum, ese primer álbum que conocimos de Zulu fue Ember Records en 1964, donde decidió Barry incluir prácticamente todo el guión bajo la cara A, aumentando lógicamente para la cara B algunas adaptaciones al tema principal de Zulu con guitarra eléctrica, flautín y le dio algunas otras connotaciones importantes a esta banda sonora. En 1965, el segundo corte es de Aventureros en Kenia o Mr. Mouse. Aventureros en Kenia fue como la conocimos. Fue dirigida por Ronald Nimi con Robert Mitchum y Carol Baker. Y la música, esta fue la segunda película donde Barry utiliza ritmos y colores africanos. Recordemos que estaba Zulu, después estuvo esta y después llega con Borfree. Tengo entendido, muchachos, si ustedes me pueden ayudar, que nunca se publicó ninguna grabación de la banda sonora de Mr. Mouse, ya que los máster originales en el estudio se habían perdido y la partitura de Barry fue reconstruida para esta grabación audio por Nick Rain. Es así, muchachos, ¿cierto? ¿Tienen Tengo el entendido dato? que sí, pero esa música que colocamos es de una regrabación posterior, efectivamente. No me Esa. recuerdo quién la hizo, lo puedo ver, pero sí, efectivamente. Incluso ni Y siquiera hay imágenes, tú que armaste estos videos, no, no, me no comentaste había. que no habías encontrado imágenes de la película en ninguna parte. Sacaste Sí, imágenes sueltas, no estructuradas. Así que sí. Eh, ¿Por qué la incluí? Porque personalmente me gustó el tema. ¿Ya? Eh, Podríamos haber puesto otra eventualmente, no es que hay muchas. pero bueno, sí, hay que demasiado, hay que seleccionar. ¿Mm? Pero vale la pena porque mira que las dos de alguna manera tienen cierto tipo de sonidos y ciertos toques parecidos a ese estilo musical que tenía Barry en los años 60 hubo. Y eso es bueno como aclararlos porque muchos de esos aspectos, pero vamos a ver algo distinto en lo que vimos con Free, de que él no solamente se asemejaba al compositor de las películas de James Bond, sino que tenía otros elementos que creo que son importantes. Entonces me pareció muy interesante esto de Nick Rain, que fue su orquestador Hugo, ¿cierto? Durante mucho Sí, tiempo. sí, los últimos años, por lo menos desde los 80. Bueno, Nick Rain después se convirtió en el director de la orquesta de la Ciudad Filarmónica, no, ¿cómo se llama? De la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de Praga, y hizo varios especiales con música de John Barry, esa orquesta. ¿Mm? Exacto. Y me parece muy Pero meritorio el trabajo. sí, yo creo que incluso estuvo en Chile Nick Rain con la orquesta. Bueno, es una orquesta conocida. Nosotros que estamos metidos en este mundo sabemos que la especialidad de esa orquesta es hacer recopilaciones, adaptaciones de famosos temas del cine, y obviamente estando Nick Rain a cargo, difícilmente iba, iba a evitar hacer algo respecto de John Barry, para quien era no sé si era su orquestador, pero sí era su conductor habitual.
Bueno, y ese mismo año compone, porque estaba en una época muy brillante y componiendo bastantes bandas sonoras, una de espías llamada The Acre File, que fue dirigida por Sidney J. Fury, con Michael Caine, nuevamente Michael Caine, que fue uno de los grandes amigos que tuvo Barry, y con Barry hay muchas historias con Michael Caine, sobre todo en el tema de James Bond, para la composición de Goldfinger. Yo creo Bueno, que esa la podríamos adelantar un contémoslo, poquito. digamos. Sí, Michael Caine estaba en un conflicto de pareja, estaba, lo habían, no tenía dónde vivir, en rigor, y le pide a John Barry que le dé alojamiento algunos días, y dice que lo sintió toda la noche tocar, 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 y al otro día cuando despierta en la mañana lo ve durmiendo sobre el piano, y cuando lo despierta, Barry le dice, escucha lo que te voy a mostrar, y le toca el tema de Goldfinger, antes de que lo presente a los productores. Y él siempre cuenta con mucho, con orgullo, digamos, no sé si dará para tanto, que él fue el primero que escuchó el tema de Goldfinger. que fue un modelo importantísimo en la música de Bono. Len Dayton, que fue el autor de Ipker Files, también permitió que este personaje tuviera como otras dos secuelas o algo relacionado. En el 60 fue Funeral en Berlín, también con la música de John Barry, y Billion Dollar Brain en 1967. La partitura de Barry, de alguna manera, creo que es importante porque él, ante lo confuso que es el diálogo y la película como tal, funciona con un tema muy simple y muy repetitivo y bastante sonoro, Hugo, que creo que le dio como el éxito propio a la banda sonora y la repite durante mucho tiempo en algunos temas que se desarrollan dentro de la banda sonora. Y ahí yo encuentro que una banda, era una banda corta y, y se sostenía mucho en el tema principal. Si tú me Y preguntas si ayudaba me mucho. recuerdo de algún otro tema de esa banda sonora, no, no me acuerdo porque creo que está muy dominada por este tema principal. Claro, esa, Y de alguna manera la película, yo no la he visto, ¿ah? A pesar de que tengo la posibilidad de verla, no la he visto porque no me llama la atención, esa es la verdad. Pero me da la impresión de que la película es un poquito lenta, bastante. no, no, Y enredadita. no es Entonces muy yo creo que motivante. Barry entendió eso y por hizo una banda sonora bastante simple, con notas, muy repetitiva, con un leitmotiv muy claro, para que la gente no pudiera entender un poquitico. Y la última, ya lo mencionaste, que es Bob Free, La Leona de dos Mundos, 1966, con la pareja de la vida real, Virginia McKenna y Bill Travers, que fueron ahí los protagonistas. El tema principal, hay un dato que me gustó y me llamó mucho la atención, y es que el tema principal de la película no se escuchó en el estreno británico original. ¿Ustedes sabían eso? ¿No? Y es que el presentador Carl Foreman, quien era la persona que tenía como encargada en Londres o en el Reino Unido, no le gustó el tema y lo eliminó del estreno británico original de la película. Pero después, como fue estrenada en Estados Unidos, ganó dos premios Oscar y se convirtió en un éxito de taquilla estadounidense por la versión del pianista Roger Williams. Foreman vio sus posibilidades de Oscar, restableció la canción y por eso aparece. Y Matt Monro continuó cantándola por el resto de su carrera. A veces toman como decisiones un poquito como equivocadas en este tipo de cosas. Pero eso no Y fue tan, no ha sido el único, ¿ah? Ha sí, habido otros casos, hay una de James Bond incluso, la Operación Trueno, que la versión británica tiene una música en los créditos finales y la versión inglesa tiene otra música en los créditos finales. Así listo. que, Este primer corte que escuchamos, quiero darle la palabra a Pedro, a ver qué concepto tiene de estas cuatro melodías y su versión sobre las mismas, Pedro. Bueno, de Zulu sí es una música bien potente, ¿no? Bien épica. La película también me gusta, ¿no? Con Michael Caine. Y sí, lo malo que no hay una edición completa, ¿no? Creo que sale solamente el tema principal en algunos compilatorios de John Barry dirigidos pues por Nick Rain, ¿no?
que, como estaba diciendo Hugo, yo creo que entre ellos, entre él y Eric Kunzel, creo que están los mejores reintérpretes de temas originales de bandas sonoras. Y de Nacida Libre también, ¿no? El Oscar a mejor banda sonora y mejor canción, interpretada por Mark Monroe. Este, sí, también es época muy de muchas canciones, ¿no? También de James Bond y después creo que al final ya no componía tantas canciones tan conocidas. Creo que hasta el último James Bond que hizo eran las canciones eran más conocidas, ¿no? Menos en los temas más pegajosos. Ujú. Bueno, de Yo esta les quiero comentar última, algo, muchachos, porque sí, a los dos les escuché decir lo mismo. Yo estoy viendo en mi computadora en este momento una versión expandida y remasterizada de Zulu. Tiene 31 temas, tiene lo debo haber descargado de Download Soundtrack, tiene una pantalla bastante, una carátula bastante vistosa. No sé si es un bootleg, no lo sé, no recuerdo, pero por lo menos si está remasterizado, no creo que sea un bootleg. Yo creo que esa banda sonora extendida existe, porque sí, yo también creo tengo que la sí. otra que tiene 13 temas y que es la cortita, la que ustedes mencionan, pero por ahí apareció, no sé el origen, una versión extendida y remasterizada de Zulu. Yo creo que sí, Hugo, también porque mira, cuando se publica por Ember Records la partitura de Barry, en el lado A, en esa época eran los discos de acetatos, no es como ahorita que es diferente. En el lado A solamente Barry decidió incluir prácticamente toda la banda sonora de la película. Y en el lado B, Barry convirtió su tema principal solo en Monkey Feathers, con guitarra eléctrica y flautín de sonido, añadió 6 canciones adicionales más y unas canciones de Oda Zulo escuchadas durante la primera parte llamada Zulestán. Es como los datos que tengo. De pronto puede ser eso mismo, a lo mejor, o algo que no conocíamos como adicionales. Y Sí, lo sobre que, la... Sí, dime, perdón, dime. No, no, eh, termina. Barry empezó a componer para cine en los 60, exactamente en los 60. Sí. Y antes de Zulu, tuvo dos trabajos muy rock and rolleros, eh, que fueron sus primeras dos bandas sonoras, que fue Never Let Go del año 60 y Bad Girl, que también del año 60, es prácticamente los John Barry Seven tocando música de cine. ¿Mm? Ujú. Después vinieron dos bandas bastante melódicas, que fue Elizabeth Taylor en London y Sofía Loren en Rome. No, no muy Para original. televisión. Eso Sí, fueron para para... televisión. Y de ahí vino, bueno, deben haber habido otras, yo no las tengo todas, pero de ahí vino Zulu y ahí empieza el despegue, no Bond, porque ya había hecho Bond dos o tres hasta el año 64. ¿Mm? Y si tú escuchas la de Mr. Moses, tiene muchos sonidos de Goldfinger y de Operación Trueno, en el pedacito que escuchamos. Pero bueno, lo que quiero señalar es que a partir de ahora la historia cambia. ¿Mm? Así es. Entonces, por estas últimas de Nacida Libre, John Barry se convierte por primera vez en un inglés que gana en ambas categorías los premios Oscar. Lo más particular es que su amigo Michael Crawford, quien había visto la ceremonia por televisión en Nueva York, lo llamó al Reino Unido para darle la noticia de que se había ganado 2 premios Oscar. Vamos entonces con el segundo corte musical que tenemos para ustedes. 4 nuevas películas para que las disfrutemos aquí en la música en 35 milímetros.
Estás escuchando Música en 35 milímetros, la cara online del séptimo arte. Le voy a dar primero la palabra a nuestro amigo Pedro para que nos dé inicialmente esos conceptos de estas 4 músicas que escuchamos de John Barry. Bueno, de ahí he escuchado El León en Invierno, ¿no? Que es bastante terrorífica y creo que prácticamente es el que inspiró a Jerry Goldsmith para La Profecía, ¿no? Yo creo que no se había escuchado algo así tan... Bueno, recordemos entonces las 4 películas que vimos, Conspiración en Berlín, de 1996, con el título en inglés de Killer Memorandum, que fue una película británica de espionaje dirigida por dirigida por Michael Anderson, perdón, con George Segal, Alex Guinness, Max von Sydow y Senta Berger. Es la primera que escuchamos. La segunda es León de Invierno, del cual creo que vamos a hablar un poquitico más, porque aquí también ganó Oscar nuevamente John Barry, película de 1968, que creo que es muy interesante por todo el trabajo que hizo y vale la pena, pues. Midnight Cowboy, que de alguna manera en el 69 esa película con John Boy y Dustin Hoffman, dirigida por John Schlesinger, tiene algunos elementos importantes donde Barry hace como supervisor, donde ponen canciones y él compone algunos temas musicales que creo que son realmente brillantes. Y finalmente, The Last Valley, o El Último Valle, película de 1981, que también tiene un significado importante, Hugo, con esa de León de Invierno y la famosa trilogía de que se habló en su momento de John Barry. Veremos que el Last Valley es del año 71. 71, sí. Eh, Pedro, yo escuché una vez leyendo un análisis de la música de La Profecía, en que el análisis decía por qué no se inspiró en la música del El bebé de Rosemary, que era más o menos la historia parecida, y comenta que la inspiración de Goldsmith para, para La Profecía no fue precisamente El León de Invierno, fue The Last Valley. Eso es lo que dice el comentarista. Buen Ahora, dato. sí, pero es subjetivo, es lo que él piensa, tampoco no es algo probado. Y lo que sí les quería comentar de que tengo la impresión de que la música del León de Invierno, que es súper potente, yo siempre recuerdo cuando le hicieron el memorial, el homenaje a John Barry, lo animaba, o entre los entrevistados estaba Timothy Dalton. Y le preguntan a él, porque Timothy Dalton él se para en el escenario y con una música de fondo preciosa, que era de John Barry, pero no me acuerdo exactamente de qué película era. Él lee un párrafo muy bonito y muy inspirado. Y realmente suena muy, muy bonito. Si uno puede escuchar ese memorial, está en YouTube o en Internet, uno lo puede encontrar. eh, Puede escuchar ese momento. Y le preguntan a Timothy Dalton si él conoció a John Barry, o si Barry había trabajado con él en alguna película. Y él dice, por supuesto, en El León de Invierno, y él mismo le empieza a entonar. ¿Mm? Es porque es muy potente el tema de apertura. En la película después no se vuelve a escuchar, tiene momentos preciosos la música. La película es un poquito lenta, también es un poquito aburrida, ¿ya? No sé si ganó Oscar el León de Invierno como Sí, mejor ganó película. Sí, Oscar. sí. Y, bueno, Peter O'Toole y Katharine Hepburn, el protagonista, y un jovencísimo eh, Anthony Hopkins con una barba más falsa que la del viejo, la de Papá Noel. ¿Mm? Pero bueno, eh, pero la película está bien y la música de John Barry es muy bonita. Tiene al final, el Bueno, tema final es recordemos precioso. entonces, a ver, de la primera película hay una canción nuevamente Matt Monro por West Night Child, que también hace parte como del sentimiento de los aspectos que se manejan ahí, que creo que es importante destacarlo. Y Barry lo que hace es utiliza una fórmula que siempre le dio resultado, lógicamente también en las películas de James Bond, coger el tema principal o la canción y ponerle en ciertos temas el estilo pues predominante de la canción, y eso creo que ayudó, pero fue una partitura corta que dejó pues una gran impresión. Sin lugar a dudas, yo creo por todos
los que estamos escuchando El León de Invierno fue una película que tuvo varias nominaciones a los Oscar, muchachos. Estuvo mejor película en el 68 candidato, mejor director, mejor actor. Ganó Katharine Hepburn como mejor actriz, ganó James Goldman como mejor guion adaptado y John Barry como mejor banda sonora en la entrega de los Oscars. En los BAFTA, lógicamente, Katharine Hepburn gana como mejor actriz y nuevamente John Barry alcanza el máximo galardón en los premios BAFTA. Fue nominada a los Golden Globes de Estados Unidos y para muchos, y lo poquito que pude leer de uno de nuestros críticos que hemos venido siguiendo, Hugo y Pedro, James Southall, que dice que Barry nunca había escrito algo así antes. La combinación del canto llano gregoriano y su llamativa música orquestal de metales, con más de un toque de jazz en los ritmos, es tremendamente sorprendente. El portentoso sonido heráldico inicial en las trompetas establece el tono dramático de inmediato. No hay una guerra literal en la película, pero la guerra de palabras es casi igual de sangrienta a su manera. Barry no deja al espectador ninguna duda sobre el tenso conflicto que se avecina. El canto llano latino que acompaña a la pieza la convierte en uno de los temas principales más poderosos que he podido recordar. Puro brillo. Y tiene una calificación de 5 estrellas, Hugo. Fíjate que yo creo que muchos años después, John Williams se inspiró, no copió nada, ni una nota, solamente en la entonación para el tema del conflicto entre Anakin y Obi-Wan en la tercera de Star Wars, en La venganza de los Sith, el tema que se llama Battle of Heroes o la batalla de los héroes, tiene mucho del tema de John Barry en El León de Invierno. Quizás porque avecina un conflicto duro. Sí. Y sigamos bajando aquí la película. Estamos con Vaquero de Medianoche, que fue del 69. Nosotros la conocimos como sí, Midnight Cowboy, Perdidos en la Noche, que fue una película de John Schlesinger con algunas críticas, pero también nominada. Y uno de los aspectos importantes es que fue ganador, tuvo un, Barry gana en los premios Grammy 1970 por mejor tema instrumental, que es el que escuchamos. La película tuvo 7 premios Oscar, ganando 3, mejor película, director y guión adaptado. Y prácticamente la canción de Everybody's Talking de Harry Nilsson fue como de los aspectos más interesantes. Y lo que hizo Barry me pareció muy interesante, combinar canciones con temas instrumentales, muy pocos, la verdad, pero que de alguna manera sirvieron y dieron ese toque inicial para que algunas bandas sonoras o algunas películas que se presentaron más adelante combinaran la música y las canciones con elementos muy interesantes. Eh, a ver, Fíjate que ahí hay un tema sí, bien curioso, porque uno de los temas instrumentales más reconocidos de John Barry, o más recordados probablemente sea el de Midnight Cowboy, pero es sí, esta banda sonora, ese es el único tema que hizo. Sí, tú dices, hizo poquitos temas. La verdad que yo muchos años busqué la banda sonora de esa y película encontrabas canciones. y solo canciones. Incluso aquí estoy mirando que hay un film score y el film score, que film score es música incidental, y la verdad que no, son muchas canciones y casi nada instrumental. De hecho, John Barry no tiene otro tema importante en esa película, Hay es como ese 2 o tema. 3 temas muy cortos y él aparece como supervisor. Sí, él no apareció como conductor, como compositor. Efectivamente. Exacto. Y del último valle, dice nuestro amigo James Hochschild, quizás el elemento más elogiado de la producción fue la partitura de John Barry, entonces muy famoso por sus composiciones para James Bond. En el nuevo milenio todavía se consideraba una de sus mejores partituras. En un proyecto para preparar el lanzamiento especial de CD, la banda sonora se descubrió que las grabaciones originales completas de la sesión se perdieron o fueron destruidas. Para la partitura, John Barry compuso lo que de manera simplista podría llamarse el León de Invierno 2. Hubo una gran variedad en las películas que compuso durante este periodo en su carrera y de hecho la música que compuso para ellas.
pero este par de películas históricas, El León de Invierno y El Último Valle, lo inspiraron a escribir un par de partituras que son únicas en su carrera en términos de estilo y, en mi opinión, representan al compositor en la cima de sus poderes, una música fuerte, distintiva y absolutamente magnífica, Hugo y Pedro. Le doy la palabra a Pedro. ¿Me escuchan ahora sí? ¿Me escuchan? Muy bien. Perfectamente. Ya le tenía que meter un martillazo acá. No, pero la música, por ejemplo, estaba hablando de León en Invierno, es muy poderosa y como dijeron, es un antes y después, ¿no? Porque creo que lo único que era lo más clásico era lo más cercano, Carmina Burana, que recién se había hecho unos 20 años antes, creo, pero por la música clásica, ¿no? De ahí ya recién se le ocurrió utilizarlo a John Burman en Excalibur. Ya a partir de ahí ya es harina de otro costal, pero como dijiste, Hugo, también El Último Valle también tiene una música muy muy hermosa. Sí, he tenido la suerte de ver las dos películas. Me gusta más El Último Valle, porque las películas de Enrique VIII y toda esa generación inglesa, un poco lentas, sobre todo en esa época, ¿no? También creo que hubo una que ganó, creo que era, no me acuerdo el nombre, ganó el Oscar también, un nombre para la eternidad, creo que se llamó la película. Es buena, pero es igual de lenta. No, pero El Último Valle Era el también cine con... británico de la época, el cine de época británico de la época. Sí, es tanto Sí, que Souhal dice que la música es fascinante, sí. esclarecedora y Eh, excepcionalmente conmovedora. el, Una obra ulti- maestra. el Último Valle sí me gusta más con Michael Caine y Omar Sharif, dirigida por James Clavell, que creo que es también la película que los volvió más reconocidos, ¿no? Es una buena película de esa época medieval y misteriosa también, como la música también, ¿no? Y como dije, ¿no? Una música muy poética, característica de Barry a partir ya de los 60, 70, ¿no? Así es. Hay Vamos a escuchar. un último Sí, dato. Estoy siempre mirando al computador porque ahí estoy sacando información. Tanto el León de Invierno como el Último Valle tienen regrabaciones completas y con adicionales hechas por la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de Praga, dirigida por Nick Wright. y un datico adicional que creo que es importante mencionarlo para estas dos, que demuestran la versatilidad que tenía Barry para componer. Aquí cambia completamente el tópico de las cosas que hacen y creo que es bueno como aclararlo. Vamos con el siguiente corte, muchachos, para que lo disfrutemos aquí en Música en 35 milímetros. Estás escuchando Música en 35 milímetros, la cara online del séptimo arte. Ese tema Escucho de amor de King ya, Kong Pedro, arranque. es poderoso. ¿Cómo? Arranca Pedro de una vez. No, digo que ese tema de King Kong es bien muy poderoso. Uf, Y tengo la mala suerte de contar que justo lo colgaron hace 2 semanas en internet y lo perdí, el disco, el CD, que nunca lo había visto y bueno, me quedó picón pero por eso. conoces toda la música, ¿cierto?
¿La Sí, tienes? sí lo he escuchado, la versión normal y la versión extendida, ¿no? Sobre todo la versión extendida. Me gusta más la parte romántica, la parte de la ciudad también de la película. Y ahí como vemos también esa película con Mia Farrow que no, bien difícil de conseguir para verla, no la he podido, recién ahora Pero Jorge nos Jorge que lo compartió un mandaste, enlace. Hay que recién, verla. ujú, Yo la vi, recién. me llegó el enlace y la vi inmediatamente. Me amanecí ese día. Es, bueno, en fin. Yo les doy, o sea, una opción, es ese portal de F-Movies. Ahí, como le dije yo a Hugo y te he dicho, Pedro, hay una cantidad impresionante de películas, desde muchos, pero es impresionante, y de series de televisión. Y es una oportunidad, pues, si a veces uno tiene dificultades para verlas, creo que esto es como una oportunidad para verla. La primera que vimos, que es María Reina de Escocia, hace parte como de esa trilogía, Hugo, Sí, de películas como clásicas, pues, como de que se salen sí, un sí. poquito de lo normal, sí. Yo la vi también este fin de semana. Me animé a verla por la música. La música se escucha, pero no se disfruta tanto como en el disco. Pero tiene esa cosa británica de las interpretaciones, Glenda Jackson y Vanessa Redgrave. Tiene unas interpretaciones, Timothy Dalton con ese teatro shakespeariano que tiene o que tenía cuando era joven. Y, y la música funciona bien, pero yo te diría que está en la misma onda que el León de Invierno. Yo más que con el Último Valle la compararía con el León de Invierno y el rato, eh, no muy larga, pero sí, se hace sentir de repente la duración. Respecto a Follow Me, bueno, yo siempre dije, cuando descubrí esa banda sonora se me paraban los pelos, se me paraban los pocos pelos que me quedan, y la escucho, y la vuelvo a escuchar y me conmuevo y me estremece. Ahora, verla en la película fue distinto. Evidentemente, este tema que tú pusiste es el momento de la película más bonito, con la música más bonita de esa banda sonora. ¿Mm? Esa fue la que te llegó al alma, Ese definitivamente. tema a mí me da vuelta, lo reconozco, no puedo negarlo, ¿ya? Pero nunca lo había visto en la película. Y la sensación que a mí me provocaba la música sin haber visto la película es exactamente lo que yo me imaginé que ocurría en la película. Yo había leído el guión en distintas páginas, sabía de qué se trataba, y me imaginé que el momento de la película que yo habría puesto esa música justo fue la que sonó. Eh, Pedro, está en tu mano verla. Jorge nos mandó el link, así que yo ya la vi 2 veces, no la voy a ver más, pero esa escena la he Ya. visto como 10 veces con esa música. Voy a ver si lo puedo tratar de ver hoy día, que hay un poco más de Sí, tiempo. sí. Ahí hay En todo caso dos, está con subtítulo en inglés, pero se entiende perfecto, no, sí, y yo no hay leí los, problema. No hay que imaginarse muchas cosas. Es bastante simple el tema. La actuación de Topol es, es maravillosa. O sea, realmente entiendo al personaje Mia Farrow por qué quedó tan cautivada por el personaje que hace Topol. Porque ajá, claro, tiene una forma de. El personaje tiene tiene es un un griego, estilo, un sí. estilo tan rupturista para esa época, para los años 70. Y esa película además fue premiada por alguna institución británica por ser una película que promovía Londres, porque mucho de la película se filma en las calles de Londres y se filma con gente, con gente real, nos pareciera que no fueran espacios tan preparados. Bueno, fue un gran descubrimiento haber podido ver esa película después de tanto tiempo. Es una música Y como muy evocadora. sí, pero lo que se escucha en el disco es bellísimo. En la película, ese mismo disco está muy disgregado, ¿ya? Entonces Estaba, suena le- distinto. estaba leyendo por aquí una crítica, pues, y dice que si usted va a escuchar la música, ve la película y odia el tema principal o no le gusta el tema principal, prácticamente queda como jodido, esa es la palabra que utiliza, porque Barry aprovecha ese tema y lo transforma en diferentes partes de temas pues, que hacen parte de Y la banda sonora. afortunadamente a mí el tema principal me encantó también, así que estoy salvado. No sufrí por ese lado. No, y la película es cortita, dura 1 hora y media, entonces es muy disfrutable. Esa es la palabra.
No me pasó lo mismo con María Reina Escocia. Insisto, la música también es muy bonita, pero no, no luce tanto. Y respecto a King Kong, bueno, yo, A mí me encanta mi toda. primera, mira, mi primer paso en el cine, en el lejano 81, cuando empecé a ser un asistente recurrente al cine, fue ir a ver un programa doble de Superman 2 y King Kong. Y Uh, si algo me quedó de esa primera vez, fue ese tema romántico de King Kong. Fue tan potente el impacto que me produjo esas dos películas que a la semana siguiente fui a verlas de nuevo. No pude, no, no, había una fuerza me llevaba al cine, contra la razón. Bueno, yo creo que la música de Williams, que en este caso la tocó Ken Torne para Superman, y el tema y King Kong y el tema romántico ese tema es realmente conmovedor, conmovedor. pues yo Hace amo toda poquitos días, la perdona Jorge, partitura. para terminar, una anécdota. Sí, En Amazon está la siguiente película, la continuación de King Kong que le hicieron como 10 años después, que se llamó King Kong Lives, que la dirigió el mismo John Guillermin, pero la música la hizo John Scott. Y la película parte con la escena final de King Kong, cuando King Kong muere cayendo de las Torres Gemelas y todo eso. Y en la película original, ese momento está con el tema romántico de John Williams, de John Barry. Pero aquí John Scott lo remusicaliza y la mató la escena. La suicidó, la aniquiló. Pues, no digo que sea malo, pero es tan potente el recuerdo de la música de Barry que cualquier otra música que le hubieras puesto no funciona. pues yo realmente disfruté mucho la partitura, Hugo y Pedro, de verdad. A mí me encantó. Y los temas de percusión, o sea, yo, yo creo que es de las bandas sonoras de Barry que más he disfrutado. Y creo que ustedes tienen mucha razón en el tema romántico, por lo poderoso y por lo fuerte que es. Creo que es muy conmovedor y es Es bonito muy el tema, hermoso. pues sí es bonito, además. Sí, sí, es muy bonito. Y ahí empezaba uno también a verle esas pinceladas a Barry, empezar a cambiar a otro tipo de, volverse ese estilo distinto, salirse como del esquema de Bond. Y creo que eso le ayudó mucho. Pedro, ¿quieres decir algo más? No, ya dije ya todo lo que tenía que decir. ¿Me escuchan? Sí, Sí, te estamos Ah, ya. escuchando, te Justo ahora estamos estoy escuchando. viendo en la página de lo que decía de Zulu. El disco salió en el 2021 por Quartet Records, ¿no? Sí, No había visto que tiene 31 temas. Es, la mitad está en mono y la mitad en estéreo y lo voy a bajar ahora mismo. Bueno. La música es muy buena, la película también. listo, muchachos. Vamos con el último corte para ir cerrando el programa porque ya llegamos sobre la hora. Entonces, no sé si quieren, seguimos o paramos aquí y regresamos dentro. Vamos con el otro. Vamos rápidamente con el otro para disfrutar de lo que nos viene enseguida. tú tienes Aquí que irte a en celebrar tu cumpleaños ahora, Jorge, así que un bloque Tranquilo. más y Y nos vamos. Aquí está. En Telemedellín Radio, esto es Música en 35 milímetros, un podcast para conocer un poco más sobre la música en el cine. Arranca Hugo o bueno, Pedro. la anécdota de Robin y Marian es que el compositor originalmente elegido, y escuchamos esa música en el programa de Banda Rechazada hace como un mes Sí, atrás, había sido Michel Legrand.
con una banda sonora muy inspirada en Los Tres Mosqueteros, que había hecho con Richard Lester 3 años antes. Y bueno, no resultó. Y trajeron a Barry para que rápidamente reemplazara a Legrand. Y mira el trabajo que se mandó, una tremenda banda sonora. Tú hiciste hace poco una publicación de una suite de esa música. Es Sí, una banda sonora muy bonita, nuevamente los temas románticos, muy evocativos. De la siguiente no voy a opinar nada, te voy a dejar todo a ti porque yo gracias. solamente la incluí en homenaje a ti, porque la verdad que a mí la película me parece que es un fiasco y la Total. música de Barry también. Pero como a ti te gusta, yo dije, no, Jorge, le voy a dejar la película El Juego del Amor. Ay, Y sobre todo en el respecto cumpleaños. al de Black Hole, el tema principal, este que está aquí, es precioso. Hay una obertura que es muy bonita y muy majestuosa, pero este tema de los créditos es muchísimo más bello. Y voy a dejar a Pedro que se explaye porque él es más ciencia ficción. Y el último tema es un jazzístico de una película de misterio. Eh, la verdad que el tema principal es el menos entretenido de todo. Hay temas dentro de la película que están demasiado buenos, que no los incluí, pero a mí de todos los temas de esa película, como que el principal no es el que más me gusta. Pero bueno, como dice Jorge, para gusto los colores. Y por supuesto que estoy casi seguro que ustedes van a discrepar conmigo en todo lo que estoy diciendo. Pero en esta pasada creo que la mejor cita es, como banda completa, es Robin y Marian. Y como tema, me parece que el mejor tema es el de Black Hole, el tema principal. Listo, Nada Pedro. más. Nada más, o sea que ya mejor lo apago, ya no digo nada. Ya. No, Hágale, pero Pedro. viendo de las películas de Richard Lester, yo creo que, a pesar de que a mí me gustan mucho Los Tres Mosqueteros, creo que su mejor película va a ser Robin y Marian, ¿no? Sobre todo un tema muy original, ¿no? Y la belleza de Audrey Hepburn y Sean Connery en pantalla, esa química también, y la música también es muy buena. Que sí han sacado una versión remasterizada, por fin, porque siempre escuchaba la versión antigua. Y sí, es una película muy bonita, muy crepuscular. Un final que me sorprendió cuando la vi por primera vez. Y también, como dices, El Abismo Negro es una película que también ahí comienza la etapa más oscura de Disney, ¿no? Que apostaba por películas distintas a sus características de live action de esa época, ¿no? Ya dejaron de lado los musicales y apostaron por la ciencia ficción, ¿no? Otra vez por culpa de Star Wars. Y hicieron El Abismo Negro, después también Tron, películas que son buenas y que tienen bastante oficio, pero que fueron un fracaso de taquilla realmente, ¿no? Y que estaba John Barry, que también en ese año había hecho Moonraker. Creo que las dos películas tienen la misma calidad musical, ¿no? Inclusive las dos películas estuvieron nominadas a mejor efectos especiales, ¿no? O sea, tanta era la competencia con Star Wars que todos apostaban para eso, ciencia ficción, efectos especiales, Star Trek, ¿no? Bueno, Superman ya se estaba filmando cuando hicieron Star Wars, así que de todos los esfuerzos para imitar Star Wars, de Superman fue el menos. Pero sí con la banda sonora y con esa obertura, pero nunca la he visto ni en DVD ni en VH, no, nunca he visto esa parte de la obertura, menos en señal abierta. Espero algún día Perdona, en verlo. Disney, si la ves en Disney, está la obertura. Parte con la obertura. Pantalla negra, sí. No, ya, voy a verlo. Y de ahí, bueno, ya el Juego de la Muerte también me gusta mucho la película, pero sobre todo es otra versión, porque realmente Bruce Lee tenía otra idea con esa película, porque la película venía Total. siendo dirigida por Bruce Lee. Inclusive el que inventó ese estilo de ir a un cuarto, subir a otro nivel y todo, que después se copiaron los videojuegos, hasta Dragon Ball, todo ese, el iniciador de toda esa idea fue Bruce Lee. Pero Así no es. hablo más, no hablo más para que Jorge se deleite mejor. Muchas gracias, Pedro. De la primera, que Robin y Marian, uno podría decir dos aspectos importantes. El primero, la estupenda banda sonora de Barry, que de alguna manera
con sus melodías y sus notas, pudo, yo creo que la palabra puede ser crepuscular de alguna manera, un viejo amor actualizado o un amor eterno renacido en cuerpos maduros. Es decir, rejuveneció con su música la relación que venía de antaño entre Robin y Marian. Y creo que es uno de los aspectos más importantes de esta. Del Juego de la Muerte, yo la vi en su momento en el 78 o en el 79, estaba muy sardinito y recuerdo que yo salí del teatro solamente tarareando la música. Y yo decía, ¿quién es ese compositor? Porque para esa época no conocía mucho a Barry. Y fue una película que se empezó a rodarse a finales del 72 y después a principios del 73 solamente fueron 40 minutos, pero con la muerte de Bruce Lee, de esos 40 solamente trabajaron 15. La película cambia completamente, como tú lo dices, Pedro, porque él quería mostrar los niveles del aprendizaje y de las diferentes artes marciales, y eran 5 pisos. Aquí en la película se presentan solamente 3. Robert Clouse cambia todo el concepto de la idea de Bruce Lee. La película tuvo un montón de demandas porque inicialmente Close, que es quien era el director y escritor de la película, quería contratar nuevamente a Chuck Norris, a Karina Abdul-Jabbar y ese tipo de actores que de alguna manera están en la primera, y ellos no quisieron. Hasta hubo un tema de demandas por parte de Norris por su imagen y por todo. La película no es buena, pero porque se nota mucho la diferencia del actor que hace de Bruce Lee y Bruce Lee, y hay unas escenas pues que realmente creo que no vale la pena como destacar. Y eso hace que la película por eso pierda mucho. Pero independientemente, creo que los temas de acción y los arreglos de trompeta, las secuencias de acción, los temas metálicos que maneja, en fin, para mí es una muy buena banda sonora. A mí particularmente me gusta, y si la gente de alguna manera disfruta la música de James Bond, creo que de alguna manera Juego de la Muerte es una fuerte banda sonora de acción que puede tener algunos elementos importantes. De Agujero Negro de Black Hole, que fue una película de 1979, encontré un artículo y quería como traerlo acá, donde dicen que esta es como la tercera incursión en el género galáctico que hace Barry. Está con Star Crash, está Agujero Negro y Moonraker de alguna manera, pero dice que es una banda sonora un poquito sobrevalorada, porque arranca muy bien con el primer tema y después el segundo, pero que de alguna manera al seguir escuchando la banda sonora se va perdiendo como un poquito. Dice que es más o menos, es una banda sonora de media hora, pero que de alguna manera podría haber sido un poquito mejor. Sobre todo porque la banda sonora estuvo un tiempo como perdida y quedó dentro del imaginario de los seguidores de las películas de ciencia ficción y de los seguidores de Barry, que era una estupenda banda sonora. Y de Bodyhead, 1981, Barry describió su tema principal como una balada de jazz, más una figura de piano con cuerdas y acordes estridentes, una sensual partitura magnífica, y para muchos es una de sus mejores composiciones en la época en que estaba y en la carrera que venía de alguna manera. Hay un saxo alto trabajado por Ronnie Lang, quien le ayudó en el tema de la interpretación de las notas de Barry, y de alguna manera creo que es una banda sonora simplemente perfecta en muchos aspectos de lo que se desarrolla esta composición de Barry, muchachos. Ahí está como el gran resumen. Y yo ahí tengo una pequeña, yo concuerdo con la opinión, yo sigo sosteniendo que lo mejor de esa banda sonora no es precisamente el tema principal, creo que el desarrollo que tiene a continuación de su tema principal. Pero que sea uno de los mejores trabajos de Barry, yo creo que si tú lo contextualizas, que no lo vamos a poder hacer hoy día, pero todo lo que viene a continuación, que vamos a escuchar la próxima semana, es de la misma época o de la época inmediatamente posterior a, a ¿cómo se llama? Bodyhead. Bodyhead. Y ahí te vas a dar cuenta que hay una diferencia bastante grande entre lo que hizo meses después o 1 o 2 años después respecto a lo de Bodyhead.
en ¿Me calidad. permites darle un adelantico muy pequeño a la gente? Porque vamos a hablar de una de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos de Barry que se llama En algún lugar al tiempo, Pídele al tiempo que vuela, Somewhere in Time, que para muchos está en un grado superior y superlativo de las composiciones de John Barry, que creo que vale la pena escuchar y apreciar. Ahí Estaremos Pedro la está también, mostrando. exacto. Ahí estaremos también con Frances, una película del año del 82, que también tiene una estupenda banda sonora hecha por él, de Cotton Club, que es otra de las bandas sonoras que escuchamos. Y aparecerá África Mía, Danza con Lobos. En fin, creo que tenemos un material para la próxima semana muy interesante, muchachos. Yes. Espero que lo hayan disfrutado. Sí, por supuesto, Yo, claramente. yo creo que sí. Quiero darle un Sí. agradecimiento a Hugo y a Pedro por estar aquí y nuevamente disfrutar de algo que nos encanta a nosotros, como es la música del cine. Hugo y Pedro, muchas gracias. Esta sí que ha sido un gran placer, este programa. Y el próximo también lo será. Yo creo que sí, ya con el próximo terminaríamos como los especiales, lógicamente, de John Barry. Pedro quiere decir algo Sí, antes de gracias. terminar. Sí, como dijo Hugo, la música es muy placentera, Sí, es definitivamente. muy distinta. Y más adelante, no sabemos cuándo, haremos otro especial de John Barry, pero el John Barry de la música de James Bond. Y es otro placer, es otro estilo de música que creo que ustedes y yo vamos a disfrutar mucho también, muchachos. Es así, Sin duda. sin duda alguna. Bueno, un abrazo, Hugo y Pedro, y regresaremos la próxima semana con más de música en 35 milímetros. Feliz noche para todos. Que Feliz tengan una noche, buena semana. cuídense, un Y abrazo, Jorge, cuídense. sigue celebrando tu cumpleaños. Muchas gracias, muchachos. Música en 35 milímetros es el espacio para conocer un poco más sobre las bandas sonoras, los compositores, la música en los géneros cinematográficos, las tendencias y las famosas sagas en el cine. Música en 35 milímetros. Jorge Hernán Echeverry, Hugo Moya y Pedro Mendoza se reúnen para conversar sobre la música en el cine. Bienvenidos, esto es Música en 35 milímetros.